a este coloquio que está enmarcado desde el Cercle Transpersonal como un ciclo de 2 encuentros, de 2 charlas, de 2 coloquios, y en esta primera se titula Microdosis y transformación personal. Bueno, yo soy Tony Aguilar, que en este caso voy a hacer de moderador y también de ponente. Y bueno, mi formación, yo soy médico, psicoterapeuta, transpersonal, también gestáltico, también corporal integrativo y director del Cercle Transpersonal y de la formación transpersonal integrativa avalada por Claudio Naranjo, del cual pues he aprendido sobre los enteógenos, además de haber sido durante muchos años profesor del SAT. También he aprendido el arte de la microdosis de la mano de los profesores de Microhuasca. La dinámica que vamos a llevar es toda la gente, bueno, vamos a tener 1 hora y cuarto más o menos y al final 15 minutos de preguntas. Lo que os propongo es que conforme vayan surgiendo las preguntas las vais anotando en el chat y al final escogeremos las que nos parezcan más oportunas y las vamos a ir comentando. También que sepáis que se va a grabar, se está grabando, pero no vais a salir ninguno de vosotros, es decir, que solamente se graba, en este caso, a los ponentes. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo para estas 2 charlas o específicamente para esta primera charla? Bueno, nuestro deseo es compartir con vosotras, con vosotros, tanto los beneficios como los desafíos que hemos encontrado a lo largo de nuestro trabajo en la utilización de esta herramienta tan válida, esta metodología que es la microdosis. ¿Qué es la microdosis? Bueno, es la ingestión de pequeñas cantidades de una sustancia psicoactiva, en este caso sería de plantas sagradas, como es la ayahuasca o también los hongos. Bueno, y aquí os hablará también, en su caso, el trabajo es con las trufas. También se da en unos ciclos de toma según unos protocolos que son muy claros, muy estrictos, de un día sí, dos no, y muchas más cosas que van a salir y van a surgir conforme vayamos avanzando en nuestro coloquio. También queremos resaltar la necesidad, la importancia que es que haya siempre en el trabajo con las microdosis un acompañamiento responsable por parte de un facilitador o de un terapeuta para evitar sobre todo riesgos innecesarios y que el proceso llegue a su fin, que es conseguir la intención, ser un proceso exitoso. Bueno, el fenómeno de la microdosis, esta ingestión de pequeñas cantidades de planta psicoactiva, generalmente se habla de la ingestión de un 5%, un 10%, incluso un 15% o un 20% de la dosis total, por ejemplo, de una ceremonia, es por una parte muy actual. O sea, lo que estamos viendo es que la mirada científica está puesta en demostrar actualmente su validez. En la actualidad se están realizando muchos estudios clínicos en diferentes países. Aún me acuerdo, recuerdo a Claudio Naranjo que en el 90 y en el 89 ya nos hablaba de la importancia de la utilización de la ayahuasca en un contexto terapéutico y ya nos apuntaba a la utilización de la microdosis para eso. Decía que por una parte es muy actual, porque la ciencia está mirando para ahí, pero también es muy antigua. Afirmaba James Fadiman, considerado como uno de los pioneros, uno de los padres de esta forma de trabajo, estamos asistiendo a un redescubrimiento de una práctica ancestral de sanación, tanto a nivel físico, a nivel mental, como también a nivel espiritual. Pensar que la microdosis eran ya utilizada por curanderos, por chamanes amazónicos hace miles de años. Seguro que muchos de los asistentes ya conocéis la planta o sabéis de qué va, pero sí por lo menos hacer un pequeño recuerdo de qué se trata. La ayahuasca es una mixtura, un brebaje, un té visionario, lo que hoy se llama enteogénico, y que se consume por toda la cuenca amazónica. Está abarcando pues, países como Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Surinam y muchos más. Y tiene muchísimos nombres. Yagé,
daime, ayahuasca mismo. Es una combinación de dos plantas, por una parte es una liana, generalmente es Banisteriopsis caapi, que va a proveer a la mezcla de unas sustancias, las beta-carbolinas, que van a ayudar a la digestión de uno de los principios activos, el DMT, la dimetiltriptamina, que es un principio, es un fuerte alucinógeno, pero de acción corta, y que normalmente está en las hojas de un arbusto que se llama de nombre chacruna, Chicotria viridis. Bueno, es un proceso de cocción durante la persona, el cocinero ayahuasquero, está durante horas y horas haciendo diferentes cocciones o decocciones de este producto y siempre con una actitud muy amorosa de servicio y de ayuda. Y esto ya veremos que es muy importante. Para producir este líquido parduzco marronáceo, que es el que se ingiere en dos formas. Por una parte, las ceremonias, que serían las macrodosis, y por otra parte, las microdosis, que es de lo que vamos a tratar ahora a continuación. Bueno, para hablar precisamente de las microdosis, tenemos aquí hay como ponentes, primero de todo, a Federico Infante, que es coordinador académico de Microhuasca, también es el psicólogo, y doctor en filosofía, presidente de la Asociación Transpersonal de Perú y creador de muchas herramientas que nos sirven o que son muy válidas para el seguimiento de los procesos de las personas, seguimiento ya por parte, digamos, de la persona que está en el proceso, como también por parte del terapeuta o del facilitador. Después tenemos a Ana Platzer, coach transpersonal especializada en estados expandidos de conciencia y cofundadora también de Microhuasca, mujer medicina, y que ha trabajado 18 años en la Amazonía peruana. Tenemos nuestro representante de Holanda, que es Jacobien van der Weyden, y que es cofundadora del Microdosing Institute en Ámsterdam, coach de microdosis y facilitadora de sesiones psicodélicas, y que fue parte del renacimiento psicodélico del 2003, trabajando en el Open Foundation y en la Sociedad Psicodélica de Países Bajos. También contamos con la presencia de Rosa Picasso, que es médico, especialista, anestesióloga, especialista en anestesiología y en reanimación, y también es terapeuta gestal y corporal integrativa. También formada en el programa SAD de Claudio Naranjo y certificada en el trabajo de las microdosis por Microhuasca. Vamos directamente a empezar el coloquio con una pregunta abierta, que es precisamente ¿por qué la necesidad de un buen acompañamiento durante el proceso de microdosis? Aclarar que este proceso de microdosis normalmente se puede dar en 1, 2 o 3 meses y que hay unos ciclos de toma. Bueno, hay todo un protocolo, pero los ciclos de toma es un día se toma y 2 días no se toma, y la dosis puede ser del 5 al 20% de la sustancia o de la dosis que se consume en una ceremonia normal. ¿Quién se anima con esta primera pregunta? Tony, tal vez para decir algunas cosas introductorias, para dar marco para que Rosa y Ana complementen, ¿no? Creo que hay que tener presente que estamos hablando de un proceso psicoespiritual. Y cuando decimos psicoespiritual nos estamos refiriendo a que es algo que no solamente es psicológico. Y ahí tenemos que ampliar nuestra aproximación porque normalmente pensamos en terapias psicológicas o coach donde se trabaja temas como de salud mental o problemas mentales. Acá hay que ampliar la mirada a una dimensión espiritual, ¿no? Y que además de incorporar lo espiritual son estados ampliados de conciencia. Sutiles, pero no dejan de ser estados ampliados de conciencia. Y entonces, con estas dos patas, o estos dos pies, digamos, que son importantes a considerar, es que se da el acompañamiento, ¿no? Que permite procesar y profundizar la experiencia. Parafraseando a Claudio, sí, en el Claudio Naranjo, precisamente él nos hablaba de que el ser humano está en un estadio larval, es como una larva, y que tiende a actualizarse hasta su estadio de mariposa, que sería la parte, digamos, en que trasciende el ego, y la parte que tú dices, Federico, que es la parte más transpersonal o más espiritual. Así es. Yo quiero complementar con algo. Buenas noches con todos, bienvenidos.
Y bueno, yo creo que el motivo principal para recibir acompañamiento durante las tomas de microdosis es que cuando uno toma microdosis pueden despertar emociones, sensaciones, cosas que vienen desde muy adentro, ¿no? Y que no las tenemos en la conciencia o en el presente. Pueden ser abusos de la infancia, pueden ser recuerdos que no han sido elaborados o no han sido procesados como aprendizaje, o emociones que si no se profundizan no son entendidas, ¿no? Es por ello que yo considero importante el acompañamiento. Sí, buenas noches a todos. Pues yo, aparte de lo que han dicho mis compañeros, me gustaría añadir la importancia de las microdosis en un proceso de autoconocimiento, en un proceso personal, ¿no? Como el que nos enseñó Claudio Naranjo a reconocer nuestro carácter, nuestros mecanismos de defensa, y la microdosis es realmente un amplificador que dimensiona todo desde otro lugar, que nos ayuda muchísimo a los terapeutas a poder acompañar. Bueno, Claudio hablaba de dinamitar la conciencia, ¿no? con la utilización de sustancias enteogénicas, y haciéndolo con microdosis, realmente con un buen acompañamiento terapéutico, estamos viendo unos procesos realmente hermosos y muy, muy bonitos. Totalmente de acuerdo, Rosa, con eso que dices. Qué importante es la parte caracterial. De hecho, lo hemos visto en este primer experimento que se ha hecho con 36 terapeutas. O sea, ver cómo en realidad el ego, las trampas del ego, las fijaciones, las distorsiones cognitivas, nos van a ir trampeando o intentando trampear. Y entonces, qué interesante, qué importante es poder detectar eso para acompañar el tránsito desde, en este caso, desde la pasión que nos domina hacia un inicio hacia la virtud, que normalmente es un trabajo de años, y que lo que estamos viendo es que para gente que de alguna manera ya lleve proceso encima, eso se acorta, es un estímulo muy profundo. Y volviendo a la idea de que el final, que es la parte más virtuosa, ya empezamos a tocar ese aspecto transpersonal, ese aspecto espiritual. Tal vez puedo añadir una cosa más, basado en la experiencia de las personas en nuestra comunidad en Holanda y también internacional, que hay mucha gente que recurren a nuestras plataformas porque han intentado el microdosis sin acompañamiento. Y vimos que en la mayoría de ellos la gente se enfoca mucho en los efectos directos. Se quedan un poco ilusionados con el hecho de tomar un psicodélico y creen que van a tener esos cambios y este tipo de conciencia amplificado automáticamente. Y también están buscando a veces como estar muy enfocados, estar súper creativos. Han leído en los medios de comunicación un montón de historias y tienen entonces expectativas que son más así. Pero no es así para todos, y sobre todo en su primer ciclo el acompañamiento realmente puede hacer que la persona se da cuenta, como Federico decía, que es mucho más que una ayuda, que trabaja en el nivel espiritual, psicológico, que trabaja sus relaciones, la relación que tiene uno con uno mismo. Y eso lleva un poco de tiempo, y eso lleva también vocalizar las experiencias que tiene y interpretarlos. Y esos insights, trabajar sobre esos insights. Y si se hace eso con una guía o en un grupo, hemos visto resultados, sí, bien maravillosos. Muchas gracias a todos. Entonces, una pregunta dirigida a Ana. Bueno, tú que has vivido mucho tiempo en la selva, que has participado en muchas ceremonias que llamamos macros, ¿cuáles dirías que son las diferencias más significativas entre una ceremonia, una macro, y el proceso de microdosis? Bien, Tony. Yo creo que todos podemos aportar mucho en este tema, pero desde mi perspectiva personal podría decir que las experiencias macro
suelen ser en algunos casos trascendentales, ¿no? Con mucho contenido por procesar, no siempre comprensibles, pero muy transformadoras, ¿no? Yo me imagino que muchos de ustedes han probado la experiencia con ayahuasca. Las experiencias suelen ser muy potentes, ¿no? Las ceremonias se realizan en la noche y en la oscuridad para poder potenciar la introspección también. Las diferencias que podría resaltar desde mi experiencia en microhuasca, nosotros recomendamos hacer las tomas de día. ¿Esto por qué? Porque la sensibilidad que te da la planta con las microdosis te permite percibir las cosas de tu cotidiano de otra manera, ¿ya? Al integrar la microdosis en tu cotidianidad, te enfrenta a desafíos. O sea, nosotros invitamos siempre a que esos desafíos se conviertan en oportunidades, ¿no? Oportunidades para evaluar tu momento presente, por ejemplo, evaluar tus formas de actuar, evaluar tus posibilidades de cambio también. Todo esto se desarrollaría a nivel consciente, a diferencia de la toma de noche. Y otra diferencia es que el contenido que va surgiendo poco a poco, ¿no? No es todo de golpe. Entonces, a través de los insights, como había comentado Jackie, de esos darnos cuenta que van surgiendo espontáneamente. Por ejemplo, te estás bañando y te viene el recuerdo de cuando eras niño y que experimentabas mucha sobreexigencia, ¿no? En la casa, y dices, ah, mira, esta preocupación que tengo por cumplir con mi trabajo viene a raíz de esta programación de mi niñez, ¿no? Y entonces estas tomas de conciencia que te traen la microdosis podría como permitir que tú desbloquees esa exigencia, ¿no? Para transformarla en algo más beneficioso. Entonces, no sé si quieran aportar con otras diferencias, ¿no? Esas son las que se me ocurren ahora mismo a mí. Gracias, Ana. Yo tengo un ejemplo muy reciente de un cliente precisamente, un cliente verde de estos que empiezan y accedió a una ceremonia de ayahuasca y yo le dije, ¿no crees que es un poco demasiado pronto? No, no, porque me han dicho que no sé qué y pobre vino pues asustado, vino asustado porque digamos la apertura, el encuentro, en realidad es el encuentro consigo mismo, el encuentro con la sombra, con su sombra había sido tan brutal que automáticamente decidió dejar incluso el proceso, no quiso saber más nada de todo porque se asustó. Entonces esto es exactamente lo que dices, con el proceso de microdosis es sutil y esa sutilidad da mucho juego para un buen acompañamiento, para una buena terapia, para ir trabajando poquito a poco, que el encuentro con la sombra de la persona se haga de una manera más sutil y se vaya integrando más suavemente. Tony, tal vez quisiera agregar que la experiencia de microdosis es una experiencia de desarrollo amoroso continuo. Y cuando las personas se forman como facilitadores de microdosis, ya les estoy diciendo, bueno, el título es facilitador de microdosis ayahuasca, pero si yo pudiera cambiar el nombre, pondría facilitadores de microdosis de amor. Porque lo que van desarrollando en todo ese proceso es una apertura amorosa de ese potencial que cada uno de nosotros tiene y que a veces lo tiene dormido. Y la planta sagrada, la planta maestra, permite que se explaye y se manifieste. Gracias, Federico, qué claro. También Claudio aportaba algo diciendo que la ayahuasca en realidad lo que estimula es el cerebro reptiliano. Por eso muchas veces en las macros aparecen tigres o aparecen serpientes o aparecen... Precisamente hablando sobre la cultura, decía, precisamente en nuestra cultura lo que nos falta es la liberación del instinto. Entonces, decía que al final el trabajo con la planta sagrada es precisamente amoroso porque atiende a uno de los tres amores que en nuestra cultura está como más castrado, ¿no? que es la posibilidad del instinto, de jugar con nosotros, con la vida, de lanzarnos a lo espontáneo. Sí, yo quisiera comentar también que, conectado a lo que dices, Tony, ¿no? Que de alguna manera la planta maestra nos ayuda a conectar con esa naturaleza gregaria, ¿no? Que tenemos como mamíferos, a conectar con el cosmos, con la, no sé, con la naturaleza y con nuestro momento presente, ¿no?
Entonces de esa manera nos conecta con nuestra espiritualidad también. Ahora, José Luis acaba de preguntar en el chat si él como docente que trata con adolescentes puede tomar microdosis o eso va a interrumpir en su labor, ¿no? Bueno, la idea es que como es una cosa sutil, uno pueda seguir trabajando, estudiando y llevando su vida normal. Es más, muchas de las personas que toman microdosis de ayahuasca lo que dan como testimonio es que su capacidad de foco y concentración y creatividad aumenta, ¿no? Entonces, más que ser una dificultad frente al trabajo con adolescentes, más bien lo va a potenciar. Lo importante es ahí tener en cuenta lo que dice Tony, que uno tiene que calibrar cuál es la dosis que más armoniza con uno, 5, 10, 15 o 20% de una dosis, de una macrodosis de ceremonia, ¿no? Teniendo eso claro y armonizado con eso, la experiencia va a ser fabulosa. Hay una persona que ha preguntado en el chat una cosa que me parece interesante. Preguntan que en casos de trauma hay teorías que aconsejan no revivir el trauma. ¿Qué pensamos nosotros de las microdosis, ¿no? Entonces se me ocurre también aquí, ¿no? Porque me parece la palabra sutileza de la microdosis y el aplicarlo en el día a día, ¿no? Nunca va a haber una apertura brusca del trauma, sino apertura progresiva, con sutileza, y siempre aquello que la persona pueda sostener, o sea, principio de autorregulación. Entonces, por ahí sería lo que yo le contestaría a esta persona. Sí, yo quiero complementar lo que has dicho, Rosa, que creo que nosotras tenemos un poco de experiencia con este tema de trabajos justamente con este tipo de traumas, y yo creo que la planta a lo que invita es a resignificar la experiencia, ¿no? Y por ello también ahí la importancia de la facilitación, del acompañamiento, para poder resignificar esa experiencia. Exacto. Y precisamente en el trabajo del trauma, el acceso al trauma, el hecho de poder revivir el trauma, digamos, acompañado, eso es lo que muchas veces da la oportunidad de sanar, ¿no? Si se tiene en cuenta las teorías más modernas sobre el trauma. No se puede trabajar el trauma simplemente desde lo cognitivo o lo psicológico. Entonces, en este sentido, yo creo que es una terapia indicada precisamente para el trauma. Algo puedes decir, quizá, Jackie, referente también al trabajo con las trufas, o sea, con la psilocibina, referente al trabajo con los abusos, es decir, con el trauma en definitiva. Sí, en este caso, honestamente, no sé si hay tanta diferencia entre una sustancia como la psilocibina o la ayahuasca, pero refiriendo al trauma, lo que sí veo que hay muchísima más conexión con la persona, quién es la persona antes del trauma o quién es esa persona en realidad por debajo de todo. Puede ser el niño interior, esa reconexión creo que es lo más importante ahí, y también esa autocompasión que viene con eso. Así que yo quedaría con eso. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, Tony, disculpa. No, sigue. Sí, hay algo que me parece interesante también comentar, es que muchas veces con la experiencia que nos trae las microdosis tanto de trufas como de ayahuasca, nosotros al recordar la experiencia de una manera sutil, a veces logramos darnos cuenta de que la experiencia no fue como nosotros creíamos que era en ese momento. Hablo, o sea, no lo digo en todos los casos. Hay veces que tenemos un recuerdo que está magnificado probablemente por la edad en que ocurrió o por la circunstancia, pero al tener esa conexión con nosotros mismos nos permitimos como resignificar la experiencia o ver que no era quizás tan fuerte como la habíamos vivido en ese momento, ¿no? Y nos limpiamos un poco la carga del trauma, ¿no? Después Rosa, que ha hablado también sobre la autorregulación organísmica. O sea, está claro cómo hay que tener la fe que la exposición, la apertura, que esta planta sagrada nos ayuda a abrir las situaciones inconclusas, las gestas inconclusas, justo en el momento que somos capaces de sostenerlos. Complementar con un pequeño detalle, no sé si es pequeño, pero que me parece que es importante, y es que la planta actúa en todo el organismo. O
O sea, estamos incidiendo mucho en la parte espiritual y la parte emocional de traumas, pero también esto tiene cambios importantes a nivel cognitivo. Hay estudios que demuestran que el consumo regular de microdosis de ayahuasca o de ayahuasca en general ha aumentado las conexiones de los neurotransmisores, ¿no? Entonces las capacidades cognitivas se ven beneficiadas con eso. Pero también hay cambios físicos. Hay testimonios de participantes en nuestras actividades que han tenido remisión de síntomas de colon irritable, por ejemplo, o gastritis, temas de trastornos de sueño que se han ido, han terminado, digamos, ¿no? O sea, cosas que no necesariamente son de corte psicológico o emocional. Ha habido 2 casos sorprendentes, también de remisión de síntomas externos de piel, de psoriasis. Entonces, digamos que tenemos como que abrir nuestro paradigma, entender que no solamente está trabajando cosas que puedan tener que ver con las emociones o la dimensión espiritual, ¿no? Muy claro, gracias Federico. Y Rosa, en este sentido, ¿qué puedes aportar sobre los estudios actuales? ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, la ciencia, ahí vamos, ahí vamos. Hay estudios muy interesantes, para empezar con uno que realmente es científico, porque fue un estudio randomizado doble ciego, en el que se hizo, es del 2018, en el que se hizo a dosis única con grupo control placebo, por ejemplo, ¿no? Y se observó que había significativos cambios, estadísticamente era significativo el cambio que había en los efectos de la depresión. Se hizo con pacientes con depresión endógena, ¿vale? Entonces, este es uno de los primeros estudios que yo encontré y que me pareció, por la seriedad científica, muy interesante. Después hay muchos investigadores, Brian Anderson tiene muchísimos experimentos en marcha, porque lo que se ha visto es el potencial neuroprotector y neuroregenerador de las microdosis de ayahuasca. Esto es lo que quiere decir que se pone in vitro, ¿no? En experimental, ayahuasca con tejido cerebral, para que lo entendáis todos, y las células cerebrales se regeneran. Aquí hay un campo de investigación bestial para enfermedades como el Parkinson y las fases iniciales del Alzheimer, ¿vale? Todo esto, digamos, que es lo que está ahora mismo en más auge, ¿no? Y se sabe ya que es las arminas, que es bueno, uno de los alcaloides de las betas carbolinas que hay dentro de la planta ayahuasca, el que inhibe una sustancia que regula la proliferación de las neuronas. El resultado es que cuando damos ayahuasca las neuronas proliferan. ¿Qué más? Mejoras de memoria a corto plazo. Hay un estudio interesantísimo que están haciendo en el Monte Sinaí, en el Instituto de Diabetes y Obesidad, también in vitro, y es que las arminas aumentan las células betas pancreáticas, y las células betas pancreáticas son las que segregan insulina, con lo cual se está abriendo ahí un campo de estudio en la enfermedad, la diabetes mellitus tipo 1, que es la insulino dependiente. Y por supuesto, luego ya tenemos pues todo depresiones, ansiedad, trastornos, compulsión, alimentación, ansiedad fóbica. Y bueno, claramente hay una diferencia significativa con el uso de la ayahuasca en mejoría de estos casos, depresiones endógenas, que un año después de haber hecho microdosis siguen asintomáticos, y es un poco por aquí que están yendo los estudios. Interesante. Rosa, muchas gracias. Vamos al tema de cómo es el proceso. ¿Cómo podemos cuidar el proceso para que realmente la planta exprese todo su potencial, para que podamos realmente conectar? Porque en realidad es un espíritu, ¿no? Me acuerdo al chamán, a Ronald Rivera, que nos hablaba de que es la madre de las madres, entendiendo la madre como el espíritu de los espíritus. Y si se establece una conexión, realmente aparecen cosas tan mágicas como la que me contaba, por ejemplo, un cliente la semana pasada, que me decía que había tenido
problemas con ausencia de padre, y su padre ya había fallecido hace años, y que, digamos, todo lo que estaba viendo era que toda la defensa que había hecho de esa herida tan potente que le había dejado la ausencia de su padre. Y el hecho de que él se posicionaba por encima, además, porque fue en una situación, el abandono fue en una situación extraña. ¿Qué pasó? Que la noche tuvo un sueño, y más que un sueño tuvo la sensación real, porque es una persona además que era bastante incrédula, no creía en el mundo astral, que de repente tuvo la sensación de que realmente venía su padre y le abrazaba, como eso que nunca tuvo en vida, lo tuvo en ese sueño, en el contexto de las microdosis, y que esto cerró una gestalt que automáticamente fue como un dominó para muchas cosas en su vida. O sea, estas cosas realmente aparecen. Pero para que esto aparezca, para que realmente todo el potencial se pueda expresar, hay que tener en cuenta muchas cosas o varias cosas. Una muy importante, yo creo que, y ahí te lo pregunto a ti, Ana, es la intención. ¿Qué tan importante es empezar con una intención aterrizada en un proceso de microdosis? Sí, muchas gracias, Tony. A ver, primero quiero contextualizar que la intención es ese motivo profundo que nos mueve a decidir tomar microdosis para hacer ese proceso, ¿no? Entonces, para explicar la importancia de la intención, quiero hacer una pequeña metáfora, ¿ya? Imagínate que decides hacer un viaje y antes de salir de tu casa tienes que elegir un rumbo, obviamente, ¿no? Cuando tú decides el destino al que quieres llegar, piensas en para qué quieres ir a ese sitio, a ese lugar. Entonces piensas también cuáles van a ser los beneficios que obtengas y si te conviene también ir a ese lugar, ¿no? Y también si es posible para ti llegar a ese destino, ¿no? No sé si se ha entendido mi metáfora, pero para mí esta es la manera más simple de explicar la intención, y es aquí donde el facilitador o guía juega un rol súper importante, ¿no? Pero que tú decidas hacer un viaje no siempre garantiza que las cosas vayan a salir como esperabas, y así funciona la ayahuasca, ¿no? Desde mi perspectiva, la ayahuasca te muestra lo que necesitas ver, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Una mujer, ¿no? Tenía unos 34 años, decide hacer un proceso con microdosis, y su intención es buscar mejorar la sexualidad con su pareja, ¿ya? Entonces se pone como metas ver videos de tantra y explorar en todo ese ámbito, porque ella consideraba que era algo espiritual, ¿no? Que era algo más espiritual que hablar de sexo cualquiera, ¿no? Entonces, esta mujer durante el proceso se va dando cuenta que para disfrutar de su sexualidad, lo que ella necesitaba era disfrutar de su día a día, ¿no? Y este día a día se traducía desde disfrutar desde la sonrisa de sus hijos hasta los juegos de por la mañana al despertar con toda la familia, ¿no? Algo tan simple. Y esta toma de conciencia le hizo enfocar su visión en otro ángulo totalmente diferente, ¿no? Que era conectarse con el disfrute. Entonces, finalmente, esta mujer llegó a su destino de una manera bastante espiritual, ¿no? Porque ¿qué puede ser más espiritual que estar conectados desde el corazón con tu familia, ¿no? O sea, en fin, yo sé que a Rosa le gusta mucho el tema de la intención, así que si quiere complementar con algo sería genial. No, Ana, tú eres mi maestra en la intención. Yo la intención la aprendí de ti y me gusta mucho precisamente porque me la hiciste llegar así, como algo fundamental al empezar un proceso. Y es algo que yo en mis terapias individuales, cuando arranco con una microdosis, dedico todo el tiempo del mundo a que la intención esté clara y aterrizada, ¿no? Sí. Porque si lo dejamos en el terreno de lo abstracto, todo se queda en sueños, se queda en deseos y al final nada se materializa, ¿no? Entonces, quiero conectar con mi espiritualidad. No, ya, pero ¿qué significa eso para ti, no? ¿Qué es para ti ser más espiritual? Concretar, porque solo así, cuando empiezan a aparecer los insights en el día a día,
tú eres capaz de decir, ah, ostras, era esto. Y desde ahí ir a la toma de acción, que para eso es la microdosis, para que según me van apareciendo las revelaciones o se me van abriendo las respuestas, yo las puedo ir aplicando en mi día a día. Y al final esto revierta en un cambio en mi estado del ser y en un cambio en mi forma de ver la vida, en una transformación. Si no sé hacia dónde voy, puedo tener 1000 revelaciones y no poder anclarlas, ¿no? Y dejar la experiencia solo en una experiencia sensorial, ¿no? Sin ningún proceso transformador. De ahí también la importancia de un buen facilitador y un buen acompañamiento. Totalmente de acuerdo. Gracias, Rosa. Bueno, pero también es importante resaltar que a veces la intención puede cambiar en el proceso, en el tránsito, en la travesía. Es decir, que una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es lo que la planta te va mostrando. Claro. Es muy interesante porque a veces, si te pones obsesivo con eso de la intención, tampoco sirve, ¿no? Es la idea esta de que es como un faro. O como es como una llamita que hay que ir viendo de vez en cuando. Pero también es muy interesante como aparentemente la planta te está presentando una serie de escenarios, una serie de asuntos que tienes que trabajar, que a lo mejor aparentemente no tienen nada que ver con la intención y de repente, pataplam, acaba el proceso y es un proceso exitoso y te das cuenta entonces de todo lo que había detrás de este mundo de insights, de este mundo de sensaciones que te estaba planteando la abuela, la abuelita, en el sentido de que no, o sea, todos los caminos, no sé si, pero muchos caminos conducen a Roma, pero hay que ser realmente flexibles y ver un poquitín cuál es el emergente, qué te está diciendo la planta. Porque la planta habla un idioma que a veces es muy claro, a veces te habla y aparece en los sueños y a veces simplemente te habla de unas sensaciones, digamos, de unas sensaciones, de unos efectos, de unas vivencias, ya sean en las 4 áreas que puede ser corporal, o puede ser emocional, o puede ser mental, o incluso espiritual, pero tú has de intentar profundizar. Creo que lo apuntaba Jackie antes de, si te quedas en la sensación solamente, el proceso puede quedar en un proceso muy superficial, ¿no? Y ahí también es la importancia de un buen acompañamiento que te da foco. Es como, bueno, por ejemplo, un efecto inicial muy, muy común es el cansancio y que tú duermas más la primera semana. Y esto se da generalmente en los trabajólicos. Pero claro, ¿qué hay detrás de esto? Es lo que se llama una purga, sería en el lenguaje más chamánico, una limpia. Y en realidad solamente parece que es la planta que te dice, mira, para que estés receptivo a toda mi sabiduría, has de primero de todo parar. Y a partir de aquí, cuando descanses de este mundo, de este ritmo tan loco, de este estrés, entonces me voy a manifestar y vas a ser capaz de hacer un seguimiento más estrecho. Lanzo una de las grandes preguntas, estamos con la cosa de, bueno, pero ¿qué se necesita para un proceso? ¿No? La intención, ya tenemos la intención. No quedarnos solamente en las sensaciones, porque si nos quedamos en las sensaciones a lo mejor queda como una cosa muy lúdica, tiene que ser casi como una catapulta la sensación. Hemos de decir, bueno, si tengo más foco, tengo más creatividad, pero ¿para qué es eso? Y otro gran asunto importante es la dieta, el mundo de la dieta. Quizás, Rosa, tú nos puedes aportar por qué es tan importante esto de dietar. Pues el mundo de la dieta es uno de los momentos, ¿no?, donde se junta más la parte ancestral de la ayahuasca y la parte más occidental. La dieta de la ayahuasca en los pueblos amazónicos ha sido estudiada por muchísimos médicos antropólogos, intentando saber qué hay de científico o qué hay de verdad en por qué se dieta la ayahuasca. Según los pueblos amazónicos, es un tema de purificar el cuerpo y la mente. Y está bien, y es real, y de alguna forma hay que recibir el espíritu de la abuelita, hay que recibirlo honrándolo con la mayor pureza. Pero sí que se ha visto, cuando se ha ido a investigaciones científicas, que hay un trasfondo, que hay algo de verdad en esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la dieta?
retirar los alimentos que producen un aumento de tiramina. Tiramina y triptófano. ¿Por qué? Porque la tiramina es un aminoácido que lo que hace es liberar la adrenalina de las glándulas suprarrenales de los riñones, y una carga de adrenalina liberada en sangre repercute en aumento de tensión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de temperatura, palpitaciones, taquiarritmias, y puede llegar a ser muy grave en algunos casos. Por eso se dieta la ayahuasca, porque tenemos que tener muchísimo cuidado con el aminoácido tiramina, también con el aminoácido triptófano. El aminoácido triptófano influye en la síntesis de la serotonina. ¿Qué ocurre? Que la ayahuasca también estimula la síntesis de serotonina. Si consumimos alimentos que aumentan la serotonina mientras hacemos la toma de ayahuasca, podemos entrar en lo que conocemos como síndrome serotoninérgico, que volvemos un poco a lo mismo. Taquicardias, palpitaciones, incluso fibrilaciones auriculares, taquiarritmias y efectos cardiovasculares adversos. Es por esto que hay tantos alimentos que hay que retirar o que se deben de retirar con la ayahuasca, y la lista, que en principio puede parecer un poco interminable, va un poco para esto, para rebajar al mínimo la ingesta nuestra de tiramina y de triptófano. Por supuesto, claro, en la dieta de la ayahuasca se retira las drogas, porque tanto, sobre todo, MDMA y cocaína producen exactamente la misma estimulación a nivel del sistema cardiovascular que estaría estimulando la ayahuasca. Entonces, esto básicamente es la importancia para no extender mucho, y es que sí que hay un trasfondo científico de por qué hay que retirar ciertos alimentos que, bueno, básicamente son las carnes rojas, los quesos curados, encurtidos, fermentados. Hay una lista, ¿no?, que si alguien está interesado se la podemos facilitar. Tony, no sé si me permites esto, complementando lo que está diciendo Rosa, yo creo que es una dieta que en realidad es un ayuno, ¿no? Entendiendo ayuno como dieta con meditación o dieta con oración. Nosotros promovemos que la persona, cuando va a tomar en ayunas la microdosis, le dedique un tiempo a meditar, a conectarse con uno mismo, ¿no? Siguiendo todas las indicaciones que ha dado Rosa, ¿no? Que es como que la parte más científica, pero hay esta otra parte que es con la cosmovisión andino-amazónica de la espiritualidad que ellos promueven, de estar siempre conectados con estas entidades con las cuales cada uno de nosotros nos sentimos identificados superiores, ¿no? Entonces, el día que nos toca tomar microdosis, nos levantamos, tomamos microdosis y ayunamos, ¿no? Y meditamos. Muchas gracias, Federico. Ya que tienes el micro y ya que estamos con la intención, ya que estamos con la dieta, ¿qué es un proceso exitoso? Es decir, que ya hemos hablado de que a través de experimentar diferentes estados vamos a intentar tener insights, y a partir de profundizar en los insights y tener una toma de conciencia, llegar a una transformación. ¿Cuál es esta transformación? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué es lo que nos hace pensar que en este acompañamiento de 1, de 2, de 3 meses, una persona puede decir que ha llegado a un proceso exitoso? Mira, yo quisiera compartir, Tony, con ustedes algunas claves, pero que no son las únicas, ¿no? También partiendo del hecho de que el concepto exitoso no es un concepto que me convence mucho, ¿no? Porque es un concepto, digamos, en las sociedades capitalistas o occidentales asociadas a valores y a cosas que no necesariamente tienen que ver con dimensiones espirituales, ¿no? Y además la dimensión psicoespiritual, poder definirla o ponerle al corsé de exitoso es un poco complicado. Pero teniendo en cuenta eso, yo creo que lo primero es que si la persona se plantea una intención, puede decir al final del proceso que alcanzó su intención, ¿no? Esta intención obviamente la va a ir precisando al comienzo con el acompañamiento de un facilitador. Eso creo que es importante. La otra cosa que yo valoraría mucho es que todo este proceso que va a vivir de 4 a 12 o 14 semanas, ¿no? De 1 a 3 meses,
sea un proceso de vivencia amoroso, de encuentro con él mismo y con los demás. Porque no nos olvidemos que el modelo que nosotros planteamos, no solamente hay un acompañamiento, un facilitador de manera individual, sino que también hay una experiencia comunitaria, de círculo, ¿no? En el caso de nuestra institución lo hacemos de manera online todo el proceso, ¿no? Por eso es que tenemos participantes de más de 15 países, pero hay hay experiencias que me imagino que ustedes van a implementar en Barcelona que van a ser más bien presenciales y en buena hora, ¿no? Y bueno, y la otra cosa es que también entender que exitoso tiene que ver con que podamos lograr experiencias de sanación en otras dimensiones que tal vez cuando empezamos la experiencia, como tú le decías, no necesariamente estaba en nuestro radar, ¿no? Consciente de que lo podíamos lograr. Y eso tiene que ver con un concepto que yo llamaría que es activar la sabiduría de nuestro inconsciente, ¿no? El psicoanálisis clásico habla de que el inconsciente es como algo que digamos que no tiene una lógica y que irrumpe de alguna manera en la vida de las personas, pero hay otras miradas que reconocen de que el inconsciente puede tener, una parte por lo menos del inconsciente, una sabiduría, y esa sabiduría del inconsciente es la que se activa para ir logrando sanaciones en otras esferas que de repente al momento de que empezamos la experiencia no la teníamos tan presentes. Muy claro, Federico, gracias. ¿Alguien quiere aportar más relacionado con este proceso exitoso con microdosis? Para mí es exitoso cualquier cosa que lleve a una transformación. Volviendo un poco a lo que decías, Tony, de la intención, que no hay que obsesionarse con ella, es cierto. Yo la utilizo como una preestimulación del subconsciente y es como la teoría, ¿no? Cuando llegas al examen, suéltala, ya te la sabes, ahora suéltala, ¿no? Y efectivamente pueden ir apareciendo otras cosas que gracias al acompañamiento puedes ir haciendo, que vayan apareciendo, que las vayas viendo, que las vayas... Y todo lo que acabe en una transformación para mí es exitoso. Todo lo que al final el paciente diga, ok, esto ha cambiado en mi vida, ¿no? Yo desde ahí ya hablo de proceso exitoso. Sí, Yo también Ana. quisiera complementar que totalmente de acuerdo, ¿no? Con esto de no aferrarse a la intención, ¿no? Porque la planta nos va mostrando lo que necesitamos. Y yo creo que un proceso exitoso se permite justamente cuando nosotros mismos nos permitimos estar en el presente, que es la primera conexión que nos hace la planta, ¿no? Es como que en las primeras dosis ya empiezas a sentir tu presencia, ¿no? Es lo que suele pasar. Empiezas a sentir qué está pasando en tu vida, qué estás haciendo, cómo estás viviendo, si estás cansado, si no estás cansado. Entonces, ya el simple hecho de tener una toma de conciencia de cómo estás viviendo tu presente, creo que ya es un beneficio muy grande que te da este proceso, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ana. No hay que ser exigentes con eso, ¿no? Yo me lo miro siempre desde la transformación caracterial. O sea, todo lo que sea bajar los mecanismos de defensa, todo lo que sea mejorar esa visión distorsionada que tenemos del mundo, que en términos del enneagrama sería la fijación o, digamos, la deformación emocional, la pasión, que es totalmente condicionada. Cuando vamos haciendo este tránsito hacia ese lugar no condicionado y también espiritual, como decía Federico, ya es exitoso, porque se están tocando territorios que hasta ahora eran solamente, estaban de la orden del plan, no de pisar el territorio. Y a partir de aquí ya es muy bueno, porque a veces, yo no sé si estaréis de acuerdo, pero un proceso de microdosis representa, sobre todo en personas que ya tienen un poquito de experiencia en la búsqueda, que son buscadores, que se conocen un poquitín, un salto cualitativo que representan años a veces de terapia. Estoy muy interesado en saber, Jackie, cómo están yendo
tu trabajo con las trufas. ¿Qué diferencias encuentras? Y en términos también si la dieta es lo mismo, si la intención, ¿qué estás encontrando? Porque tú tienes una visión que no tenemos tanto, que tú has trabajado tanto con ayahuasca como con las trufas. ¿Cuál sería esta visión? Sí, sí, vale. Sí, nosotros como históricamente empezamos en el 2017 simplemente ofreciendo educación e información para las personas que quieren hacer microdosis. Y aquí en Holanda, antiguamente tuvimos hongos mágicos que fueron legales. Ya no es el caso, pero los reemplazaron por las trufas mágicas, por unos temas con la ley que nadie entiende. Pero entonces, nosotros en el 2017 nos dimos cuenta que salieron unas notas internacionales y unos podcasts hablando de los microdosis, sobre todo en Silicon Valley, de Estados Unidos, que fueron la gente creativa y en ese mundo, ¿no? que lo utilizaban. Y nos dimos cuenta que en Holanda también la gente, por el hecho de que tenemos acceso a esa medicina legalmente, que lo habían empezado a utilizar, pero que no había casi nada de información y que mucha gente estaban simplemente experimentando, hacían cualquier cosa, tomaron cualquier cantidad pensando que era un microdosis. Y entonces ahí empezamos a investigar y luego también acompañar a personas. Y eso nos ha llevado también a Microvasca y hemos empezado a desarrollar este programa que empezó en Microvasca y lo hemos adaptado a la psilocibina, al uso de la psilocibina, tanto en trufas o en hongos, depende del usuario a lo que tengan acceso de forma legal. Y sí, este programa también es plenamente facilitado, lo hacemos en grupos, con círculos de compartir, con el acompañamiento, con la bitácora y también como en Microvasca y con un énfasis en el desarrollo, y creo que también ahí en CERCLE lo hacen también, ¿no? Pero de otra forma, tal vez no con un educador indígena, pero desarrollar una relación personal con la medicina, para que la persona vaya entendiendo que esto no es un medicamento de prescripción que dicen, esa es la cantidad que tienes que tomar, y con esas precauciones y ahí vemos, pero que realmente va sintiendo diferentes dosis, que va probando, observando, para decidir cuál es la dosis adecuada para mí, y también cómo puedo profundizar esa relación con esa medicina. O sea, la mayoría de nuestros usuarios al final de su proceso tienen un aliado, tienen un amigo, tienen algo que les acompaña, que no es, o sea, ¿cómo decirlo? Que es algo que les acompaña en llevar su intención adelante. Y luego se dan cuenta que también cuando el proceso termina, sin tomar la medicina, que sigue su proceso y que siguen con ese tipo de desarrollo. O sea, hicimos algunos chistes que decimos que es la fiesta de la sanación infinita. Y para mí eso también, para complementar un poco el proceso exitoso, ¿no? Entonces nuestro programa tiene todos esos mismos elementos. Y tenemos una educadora mazateca que es fenomenal, que sí, que tiene ese rol dentro del equipo de la educación sobre la relación con la psilocibina como medicina ancestral y el uso ancestral y qué significa eso y cómo lo puedes implementar en tu vida. Sí, y tal vez, ¿qué más? Algo que no hemos usado mucho es la palabra integración, pero me gustaría introducirlo también. O sea, ese acto de llevar todos los insights y todos los beneficios que uno experimenta, pero también los problemas o las cosas que no van bien o las cosas inesperadas, como
siento mucho más cansancio, o uy, me pongo muy sensible con los microdosis. ¿Qué pasa? ¿Para qué? Que dentro del marco del acompañamiento también vamos dando lugar a este tipo de experiencias para que las personas las puedan entender y que también pueda ver cómo se relacionan tal vez con su intención o con su proceso o con tal vez la etapa de la vida en donde está. O sea, todo eso ayuda a tomar más conciencia y que sea una experiencia más holística. Sí, en eso se basa un poco el programa. Y lo que puedo decir, las trufas comparado con la ayahuasca, hay un poco más énfasis en la dosis. Yo siento que las trufas y los hongos mágicos trabajan mucho sobre nuestros niveles de energía. Entonces puede ser que uno tiene mucho más energía y hace mucho más cosas, pero tal vez al final del día uno se cae porque ha gastado todo. Entonces eso es algo que es muy importante de darse cuenta. Entonces enfocamos bien en eso. Y también encontrar la dosis justa para que no estás sobredosificando y que tampoco estás tomando demasiado poco. Siento con la ayahuasca hay un poco más énfasis en la dieta, que es muy importante para tener una experiencia óptima y profundo, y que también da lugar a la meditación y a encontrar la paz dentro de uno mismo. O sea, para mí estas son las diferencias más destacadas, sí. Pero en general, nosotros mirando un poco hacia el futuro, y también porque en nuestra comunidad hay otras sustancias, el LSD también se usa en microdosis. También en ese momento corren investigaciones científicas con LSD bastante para ciertas aplicaciones en microdosis, y también la mescalina. Entonces nos gustaría en un futuro desarrollar ese mismo programa con otras sustancias para ver cómo va eso. Y en general todos los psicodélicos tienen esas mismas capacidades que hemos hablado hoy, para llevar más conciencia, para que la persona vive más en el momento presente, para que va interpretando su forma de ser, su forma de pensar, la relación con uno mismo. Todo eso, toda esa conciencia, toda esa ventana donde estamos más presentes y más conscientes, se produce con todas esas sustancias. Así que no sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Puedo, Tony? No, simplemente decir, Jackie, que interesantísimo lo que estás diciendo y que claro, qué común, digamos, en los tres centros, el programa que estamos desarrollando, con cada uno con su especificidad, pero subrayar la importancia aprendida con vuestro programa, también con el SAT, de la puesta en común, o sea, de la comunidad. Nosotros le llamamos tribu, cuando nos reunimos, el efecto, digamos, de espejo, y también el poder ponerle palabras o tener un espacio semanal. Por eso es tan importante el acompañamiento, ya sea se llamen terapias mutuas o encuentro con tu socio, pero en el que tú vuelcas la experiencia, y solamente por el hecho de volcarlo muchas veces esto te está favoreciendo el insight, ¿no? Y que el insight precisamente lo que necesita es foco y espacio para que casi vaya automáticamente a la toma de acción. Sí. Y Tony, yo quería decir algo más que ha mencionado Jackie y que me gustaría resaltar, que es que tenemos algo muy en común los tres, tanto CERCLA como Microdosing Institute de Holanda, como Microhuasca, es que los tres buscamos que la gente tenga ese contacto profundo con la medicina, ¿no? Desde un lugar de respeto, desde un lugar de relacionarnos, ¿no? con estas plantas maestras que finalmente lo que nos traen es conciencia, ¿no? Y otra cosa que tenemos en común es lo que acabas de mencionar, Tony, que es la comunidad y esa posibilidad de vernos espejeados en el otro,
¿no? Porque muchas veces es como que tenemos vivencias y al momento de compartir en comunidad, escuchando al otro, nos damos cuenta, por ejemplo, de que eso mismo nos había pasado, ¿no? Lo mismo que al otro, pero nosotros habíamos elegido decir lo imaginado, o no, debe ser una idea mía, o debe ser mi imaginación, pero no, son sincronicidades que da la planta, son espacios que nos abre a traernos conciencia, ¿no? Principalmente. Bueno, y ya vamos acabando en estos minutos, últimos minutos, quizá 10. Ya hemos llegado al proceso exitoso, ya hemos hecho dieta, ya hemos hecho de todo. Y ahora, bueno, ¿cuáles son las claves para ser un buen facilitador, Federico? Bueno, yo creo que una cosa que es importante es trabajar el proceso personal de sanación. O sea, todos los que han hecho la formación con nosotros, que dura entre 10 a 12 meses, trabajan sus temas personales profundamente, toman microdosis para eso, llevan una bitácora, un diario, que todos los días llevan sus impresiones, lo cual les permite un proceso de introspección muy profundo. También se les capacita en herramientas de acompañamiento individual y grupal, porque la experiencia que hemos desarrollado en Microhuasca es que el acompañamiento no solamente es individual de un facilitador, sino que el facilitador también acompaña en un círculo comunitario. Lo que decía Ana, de esta experiencia de ver en el otro, ¿no? Que desde el lado de las neurociencias, yo manejo como hipótesis, o manejamos en Microhuasca como hipótesis, de que se activan las neuronas espejo, ¿no? Que tienen que ver con empatía y que tienen que ver con imitación, y que las experiencias de círculo comunitario se profundizan tanto y hacen que sean tan fuertes las experiencias que se tienen ahí, ¿no? La otra cosa que es importante, yo creo que es conocer cómo funciona la planta de ayahuasca a nivel sutil. Porque a veces las personas de repente tienen diarreas, o las personas tienen dolor de cabeza y dicen, no, me está haciendo daño. Entonces, aclarar y explicar, y eso, el facilitador como que va desarrollando esos saberes que le permite hacer un acompañamiento adecuado, y también entender si la persona está tomando alguna medicación, cuál puede estar contraindicada, cuál no, y cómo ir pasando de un proceso donde la persona de repente toma antidepresivos y los va dejando y va pasando a tomar, por ejemplo, ya dosis un poquito más altas de ayahuasca, ¿no? Y la otra cosa que me parece importante es que tenemos que construir una sinergia entre la mirada occidental y la andino-amazónica o la ayahuasquera de lo que es salud y enfermedad, ¿no? Y lo que es contacto con una planta sagrada. Y en ese sentido, una cosa a la cual invitamos siempre a todos los participantes es a venir con la actitud del aprendiz. Y por ambos mundos, desde el mundo de la ciencia como desde el mundo de la ayahuasca. Hemos tenido chamanes que han participado en nuestra formación y nos decían, yo tengo años tomando 400, 500 ceremonias que he dirigido, ¿no? Y lo más probable es que sea cierto, ¿no? Y vengo a aprender la técnica, y de repente cuando tienen la experiencia con microdosis, se dan cuenta que la microdosis ayahuasca abre el mundo interior de cada uno de nosotros de una manera sutil, diferente a lo que es en una ceremonia. Y se quedan gratamente sorprendidos, ¿no? Pero para eso también uno tiene que venir con una actitud de humildad, ¿no? Y bueno, por fortuna las personas que participan lo hacen. Yo quería solamente comentar para terminar esta parte, que hay una pregunta de Fernando si la experiencia se puede hacer online, ¿no? Bueno, Jackie, Tony y Rosa han participado en el programa de Microhuasca Online, ¿no? Así que esa posibilidad sí está planteada. No sé si el instituto de Jackie y el de Tony están pensando hacerlo ya presencial, ¿no? Porque hay todo un tema con esto del COVID, pero por lo menos hasta ahora la experiencia online que hemos implementado en Microhuasca nos ha dado grandes satisfacciones, ¿no?
Pues Federico, sí que es una idea, pero en un futuro, porque también con el modelo aprendido con vosotros es tan interesante poder reunir gente, a lo mejor que está viviendo en otros países o gente que está en las islas, entonces que no tiene que viajar y que realmente da su fruto. Es como los terapeutas hemos aprendido a trabajar online y a ver que online también pasan muchas cosas, ¿no? O sea, que yo creo que es un proceso de aprendizaje, pero que una vez lo aterrizas, te das cuenta de que también sirve muchísimo y que puede aglomerar a más gente de diferentes sitios. Bueno, estamos en el periodo prácticamente de preguntas. Bueno, yo añadiría, eso sí, a la formación como terapeuta o como un acompañante de estos procesos, me gusta mucho la frase de menos es más. O sea que muchas veces, bueno, lo que se da ya en la terapia individual, que la atención, el ser capaz de estar presente, ya es mucho, el poder escuchar, pero también en los programas que enseñamos en los 3 institutos o en los 3 centros, también enseñamos diferentes herramientas, ¿no? que nos van a ayudar a que la persona profundice y no se quede en una capa superficial. Ya sea a través del coach o ya sea a través de la gran herramienta que representa el eneagrama o yo que sé, o incluso de la Gestalt, ¿no? Estamos incorporando nosotros, por ejemplo, un trabajo que en un momento dado de la travesía, que se pueda hacer una silla vacía, la técnica de la silla vacía gestáltica, que se pueda poner a la ayahuasca. Bueno, es tan revelador, ¿no? Me acuerdo en un proceso con una persona que estaba acostumbrada a que se lo hicieran todo, que cuando encarnó la visión de la ayahuasca, la abuelita le decía, no te lo voy a dar todo, te he acompañado en los primeros pasos y ahora te toca a ti. Y eso es una cosa que yo veo en muchos procesos, especialmente en los caracteres que les encanta eso de que se lo den todo hecho. Entonces es como en una primera instancia te acompañan, te abren, digamos, te abren una realidad a la que tú accedes y después te dice, bueno, chico, chica, ahora te toca pasito a pasito hacerlo por ti mismo. Yo creo que eso es muy importante destacarlo, porque creo que todos que trabajan con plantas maestras se han encontrado con gente que vuelven a recurrir a la planta, ¿no? Y que incluso puede surgir esa idea que uno se hace dependiente de eso, pero creo que tanto en Microvasca como en todos lados, al final la conclusión para nosotros también siempre es que alguien no siente que lo necesita, pero que es una opción y que entonces que sabe, que entiende muy bien que la vida está para vivir desde su propio centro, ¿no? Y que no hace falta este tipo de herramientas, que sigue siempre siendo una herramienta o un aliado, pero nada más. Un poco complementando, perdón, todo lo que ha dicho Jackie, el consumo de microdosis de ayahuasca o ayahuasca en ceremonias no genera dependencia como puede generar algunos medicamentos ansiolíticos u otros, o algunas drogas pesadas como cocaína, heroína, ¿no? Entonces, sí es importante eso. De repente hay como una especie de dependencia emocional. Me he sentido también con esto que quiero continuar tomándolo, pero no es que uno deja y se viene un síndrome de abstinencia como cuando deje de fumar cigarrillos o tomar alcohol, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa muy valiosa que hace que no lo podamos poner en la categoría de psicoactivos o de drogas clásicas, digamos, como las entendemos normalmente, ¿no? Sí, yo creo que nos conecta de alguna manera tan profundo con nuestra espiritualidad, que no es religión, sino es conectarnos con nuestra propia vida interna, que de alguna manera volvemos a tener esas ganas de hacer ese proceso, ¿no? Pero no como dependencia. Y continuando, gracias Anita, continuando con la lógica de lo que decía Jackie, por ejemplo, hoy día en la mañana tuvimos una supervisión con exalumnos de casos
Y bueno, hacemos siempre una pequeña meditación de 5 minutos, 10 minutos. Y una de las participantes comentó que a partir de esa meditación tuvo una insight muy profundo de conexión con su madre. Bueno, es una mujer ya mayor, pero con ella y el cariño que su madre le transmitía. Y otra participante comentó que en el día a día, esa semana había tenido como un despertar espiritual de algo bello, pero que no tenía una explicación lógica, ¿no? Y ninguna estaba tomando microdosis. Y es un poco lo que entendemos nosotros que debe ser el logro, que uno pueda tener estados ampliados de conciencia utilizando herramientas que no tengan que ver con plantas sagradas o o LSD, etcétera, pero ya como que se ha desarrollado esa capacidad, como que esos neurotransmisores se han instalado de tal manera que cuando hacemos meditación o cuando hacemos algún baile como biodanza, danza primal o movimiento auténtico, etcétera, o cualquier otra experiencia o respiración holotrópica o las experiencias de SAT, etcétera, rápidamente se activan los estados amplios de conciencia, porque ya la experiencia con microdosis de ayahuasca nos ha llevado a que eso se vuelva como algo natural. Entonces nos movemos en nuestra vida cotidiana entre los estados normales y los estados ampliados con una facilidad, pero claro, sin necesidad de microdosis. Esa es la meta que tenemos que alcanzar y lo estamos viendo en algunos colegas que han pasado por esa experiencia con nosotros y se quedan sorprendidos con este despertar continuo que han tenido desde el punto de vista espiritual. Gracias, Federico. Y una última pregunta que me surge y me preguntan muchísimo los clientes. Bueno, pero ¿los efectos duran? Es decir, ¿me voy a volver calabaza otra vez al cabo de un tiempo? ¿Qué decís? Esta sí que es una pregunta desafiante. Mira, nosotros tenemos evaluaciones de resultados, ¿no? Es decir, la persona que culmina la experiencia de 6 semanas, 3 meses, ¿cómo le va? Y claro, hay un 90% de satisfacción. Hay algunas personas de repente que se han sentido que no iba con ellos. Un grupo pequeño de personas que de repente sentían que esto debería continuar siendo como en macrodosis y que esto que es microdosis no es pues algo correcto en su cosmovisión, digamos, que es respetable. Otras personas que de repente por ejemplo, nos ha pasado, como mencionaba Rosa, que hacen actividades de alta producción de serotonina, profesoras de yoga, que 5, 6, 8 horas al día dan clases de yoga y de repente toman microdosis es demasiado, digamos, ¿no? Producción, entonces es una complicación. Pero en general, salvo ese tipo de casos, la abrumadora mayoría ha sentido una gran satisfacción. Ahora estamos haciendo los estudios de impacto para ver después de un año o 6 meses los resultados, ¿no? Todavía no tenemos como para presentar resultados, pero en las encuestas cualitativas, en las entrevistas cualitativas que hemos tenido de personas que han terminado hace 3, 6 o 9 meses, hasta ahora tenemos buenos comentarios, digamos. Pero bueno, todavía hay que esperar. No quisiéramos adelantar algo que podría significar recaídas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si una persona ha tenido ansiedad 15 años o depresión 20 años, tampoco hay que esperar que con un mes o 2 meses de tomar microdosis se va a resolver el tema, ¿no? Entonces también hay un criterio de realidad de que de repente la experiencia tiene que ser más larga, pero es diferente decir que con 6 meses me va a ir mejor o 9 meses a que decir que voy a tener que tomar antidepresivos, ansiolíticos muchos años. O sea, como tú dijiste al comienzo, con microdosis de ayahuasca muchos procesos se acortan en el tiempo, ¿no? Pero es sobre todo por las tomas de insight. Yo cuando tomo un antidepresivo o ansiolítico no tengo toma de insight, ¿no? Hay como una especie de represión de síntomas, disminución de síntomas. Con ayahuasca, claro, los síntomas disminuyen, pero hay una toma de conciencia muy importante y hay una activación de todo ese potencial amoroso que tenemos dentro de nosotros. O sea, no solamente es que hay una disminución de ciertos síntomas o dolores,
sino que hay una activación de todo este lado saludable que comienza a ser cada vez más presente y fabuloso en nuestras vidas. Bueno, dentro del capítulo de las preguntas de los asistentes, Rosa, hay una pregunta muy interesante que nos dice, ¿puede producir la microdosis enfermedad mental? ¿Hay alguna contraindicación al seguir este proceso? ¿Con la enfermedad mental se refiere la pregunta? No, a que si puede provocar una enfermedad Vale, no, mental. claro. Hay por ahí teorías, ¿vale? Hay teorías de apertura de brotes psicóticos, ¿vale? Yo he estado investigando al respecto y no hay nada que se pueda confirmar, ¿vale? Es lo que puedo contestar en este sentido, ¿vale? Sí que hay esto, ¿no? Algunas personas que han publicado como apertura de brote psicótico. No está confirmado. Mi teoría personal, y esto es una opinión absolutamente personal y bajo mi punto de vista, es que lo que hace la ayahuasca es ponerte en contacto con lo que realmente te está ocurriendo y desde aquí se abre la patología. Pero yo no pienso que sea un desencadenante de enfermedad mental. Y en cuanto a las contraindicaciones, ¿qué dirías? Contraindicaciones para la toma de microdosis. Pues yo no pondría como contraindicaciones, pero sí como con un control muy exhaustivo la toma de determinados medicamentos, ¿vale? Como son los inhibidores selectivos de la recaptación de las serotoninas y los antidepresivos IMAO. Son dos tipos de medicamentos que, ojo, se pueden llegar a suspender incluso con la toma de microdosis, haciendo el proceso inverso y haciendo el proceso de qué es lo que ha llevado a la persona a tener que tomar estas medicaciones, ¿vale? Pero por supuesto con un control muy exhaustivo de alguien que realmente esté acreditado y formado como para poder hacerlo. Yo no le veo contraindicaciones siempre y cuando haya un acompañamiento serio y acreditado. Claro. También una asistente pregunta, buenas tardes, si tengo diabetes, ¿me ayuda en algo? Bueno, para empezar hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, ¿no? Y como he dicho, estaba viendo unas investigaciones que de momento no se han llevado a cabo en humanos, solamente en experimentación de laboratorio, de estimulación de las células beta. En este caso estaría ayudando a la diabetes mellitus tipo 1, no a la tipo 2. Pero si tenemos en cuenta que la tipo 2 tiene muchísimo que ver con el estilo de vida, generalmente con obesidad, con mala alimentación, pues quizás por aquí podemos aprovechar a ver qué las microdosis quieren decirte sobre la forma en que te alimentas, sobre tu estilo de vida, qué está pasando por ahí. Yo es que como soy una enamorada de la microdosis, creo que la microdosis puede ayudar siempre, en cualquier caso, aunque sea para ayudarnos a mejorar un estilo de vida. Claro. Hay otra pregunta que van muy perfiladas en este sentido. Si puede si una persona que ha tenido un brote psicótico se estaría indicado la toma de microdosis. Yo en este caso sería muy prudente, es decir, los estudios que se están haciendo día a día vamos sacando conclusiones, pero hay que tener también ser capaces de valorar el riesgo que representa la toma de cualquier tipo de sustancia psicoactiva en una persona que ha sufrido un trastorno tan fuerte como puede ser un brote psicótico. Entonces, todos los elementos que puedan provocar una recaída, yo creo que tendrían que estar muy controlados. Claro. Es un asunto de contención, es un asunto de cuidado, porque no solamente es la persona incluso no sé cómo la puede vivir, pero todo el entorno tendría que estar muy cuidando a esta persona, muy alerta de lo que pueda pasar. Yo en este caso soy muy prudente porque los riesgos que pueden acarrear la toma de cualquier sustancia psicoactiva y rehacer un brote psicótico, me parece que es un riesgo que no vale la pena asumir. Todo y que hay gente que es verdad que dice que sí, que con cuidado se puede, a mí me da mucho miedo.
Claro, pero es que esto es lo mismo, Tony, yo quitaría la palabra microdosis. Cualquier terapeuta se haría cargo de seguir el proceso de un paciente con brote psicótico, ¿sabes? Claro. Ni siquiera hay que entrar en sustancias, ¿no? O sea, hay que tener mucha responsabilidad sobre lo que puedes acompañar, ¿no? Sobre lo que te puedes poner detrás o no. Claro, claro. Por eso Lo que también nosotros... Ay, sí, Anita, por favor. iba a hablar de que antes de que, perdón, Federico, iba a decir que nosotros siempre hacemos un filtro antes de que postule una persona al programa. Creo que todos ustedes también, ¿no? Sobre este tipo de condiciones. Y en general nuestra experiencia más exitosa ha sido con trastorno de sueño, ansiedad y depresión leve o moderada, ¿no? Y creo que por ahí, bueno, ya se está avanzando bastante porque ansiedad, estrés y depresión son como que los problemas más generalizados que se encuentran, pero comparto esta actitud cuidadosa cuando se trata de esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, en fin, depresión mayor con riesgo suicida, en fin, ahí no hemos entrado y por ahora no quisiéramos entrar realmente, porque ahí se necesita una contención diaria, ¿no? Lo ideal sería que la persona esté, o si no es hospitalizada, esté en un espacio cuidado para bueno, no tenemos nosotros los recursos para hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, pues no sería algo que recomendaríamos por ahora implementar, ¿no? Bueno, creo que nuestro encuentro está llegando a su fin. Solamente me resta agradecer de verdad a Ana, Jackie, Rosa y Federico vuestra asistencia, vuestras ponencias, que ha sido fluida, amistosa, de colaboración. Y también agradecer a los asistentes a este primer encuentro y recordaros que vamos a tener el 21 de junio otro segundo encuentro en el que vamos a hablar directamente sobre microdosis y eneagrama. Muchas gracias y hasta entonces hay preguntas que en la medida en que podamos las iremos contestando por mail, si ponéis vuestro mail. Muchísimas gracias, Tony. Gracias, Tony, Gracias a todos los a Cercla participantes. y a Gracias. todos los asistentes. Muchísimas gracias. Adiós.